Entras a un cuarto y ves una araña en la pared. Y ya está. El corazón se te acelera, la respiración se te corta y ya no puedes pensar en nada más. Quieres encontrar algo pesado para aplastarla, o por lo menos espantarla lejos, para que se vaya. Una pequeña criatura del tamaño de una moneda puede sacar de quicio a una persona adulta. Millones de personas en todo el mundo sienten un verdadero ataque de pánico cuando ven una araña. Yo también reaccionaba así antes. Pero lo curioso es que esa araña en tu pared no tiene ninguna intención de hacerte daño. Te tiene tanto miedo como tú a ella. Las arañas han vivido en la Tierra por 300 millones de años y aparecieron mucho antes que los humanos. Resulta que nosotros invadimos su territorio, no ellas el nuestro. El miedo que les tenemos casi no tiene fundamento en la realidad. Después de ver este video, las verás de una manera completamente diferente. Las arañas no son insectos para nada. Mucha gente cree erróneamente que son lo mismo, pero no es así. Los insectos tienen 6 patas y 3 partes del cuerpo. Las arañas tienen 8 patas y 2 partes del cuerpo. Están más emparentadas con los escorpiones y las garrapatas que con las moscas o los escarabajos. Son una clase aparte con sus propias características únicas. Hasta la fecha, los científicos han descrito más de 53,000 especies de arañas, y cada año se descubren aproximadamente 500 especies nuevas. No solo se encuentran en las selvas tropicales, sino también en Europa y en Asia, a veces a solo unas pocas horas en carro de las grandes ciudades. Las arañas han colonizado casi todos los rincones del planeta. Viven en desiertos, montañas, cuevas y en las costas marinas. Una especie incluso aprendió a vivir bajo el agua, creando con su telaraña algo parecido a una campana de aire en la que respira. La Antártida es, en esencia, el único lugar en la Tierra donde no hay arañas. Las primeras arañas aparecieron en la Tierra hace unos 300 millones de años, durante el período Carbonífero, cuando en el planeta todavía no había ni aves, ni mamíferos, ni dinosaurios. Desde entonces, la Tierra ha pasado por varias extinciones masivas que aniquilaron a la mayor parte de los seres vivos. Las arañas lograron sobrevivir al menos a 2 de estos eventos. No es ninguna casualidad. Durante 300 millones de años han perfeccionado sus habilidades. La estructura de su cuerpo, los métodos de caza, el veneno, la telaraña. Cada detalle ha sido pulido por un tiempo que nos es difícil imaginar. Casi todas las arañas son venenosas. Suena aterrador, pero en esencia es como decir que casi todos los gatos tienen garras. Tienen la herramienta, pero no está dirigida hacia los humanos. El veneno de una araña está diseñado para presas mucho más pequeñas que ella. Para las personas, la mayoría de estos venenos no representan ningún peligro. Encontré una cifra que me hizo ver a las arañas de otra manera. De las 53,000 especies descritas, menos del 0,5% son realmente peligrosas para la salud de una persona adulta. Esto se reduce a unos cuantos cientos de especies con las que la mayoría de nosotros nunca se topará en la vida. Las otras más de 52,000 son prácticamente inofensivas para los humanos. Sin embargo, el miedo no hace tales distinciones. Y esto es algo importante que hay que entender desde el principio. Una araña solo muerde si literalmente la acorralan y no le dejan otra salida. No es una manifestación de agresión, sino una medida desesperada. El resto del tiempo, su principal tarea es pasar desapercibida. Y es precisamente en eso en lo que es una experta. Por eso te la encuentras muy rara vez, a pesar de que vive contigo bajo el mismo techo. Sin embargo, ¿cómo es que exactamente existen las arañas? ¿De qué manera cazan y qué son capaces de hacer? Eso ya es un tema completamente diferente. Ahí te encuentras con cosas que, para ser sincero, me sorprendieron. La mitad de todos los arácnidos tejen telarañas. Este es un hecho bien conocido, y es precisamente con esto que la mayoría de la gente asocia la imagen de una araña. Una telaraña en la esquina de una habitación, una mosca atrapada en ella, y todo se vuelve claro.
Sin embargo, la otra mitad de estas especies no construye telarañas en absoluto. Cazan de otra manera, persiguiendo activamente a su presa, acechándola y saltando desde cierta distancia. Las arañas saltarinas, por ejemplo, ven mucho mejor que la mayoría de los insectos. Sus 8 ojos están ubicados de tal manera que les proporcionan una visión de casi 360 grados. Los 2 ojos centrales funcionan como binoculares, dándoles la capacidad de determinar con precisión la distancia hasta el objetivo. Planean su salto de antemano, a veces rodeando a la víctima en un arco para atacarla desde un lado conveniente. Cuando leía sobre esto, me di cuenta de que su comportamiento se parece más a las acciones de un gato que a lo que uno normalmente se imagina al decir la palabra araña. Aquí hay cálculo, paciencia y la elección del momento correcto. Las arañas saltarinas poseen una habilidad asombrosa. Saben reconocer a las personas por sus caras, o al menos son capaces de distinguir rostros específicos y reaccionar a ellos de manera diferente. Las investigaciones han demostrado que tienen algo así como rasgos individuales. Algunos ejemplares son más cautelosos, otros más audaces, algunos más curiosos y otros evitan todo contacto. El comportamiento de las arañas es mucho más complejo de lo que se cree comúnmente. Algunas especies son capaces de trazar una ruta hacia su presa, incluso cuando está temporalmente fuera de su vista. Conservan en su memoria un mapa espacial y lo utilizan para desplazarse. Esto no es simplemente el trabajo automático de los instintos, es algo más parecido a una planificación primitiva. Imaginen un experimento. Los científicos colocan una araña saltarina en una plataforma y a su presa en otra. No hay un camino directo entre ellas. Para llegar a su objetivo, la araña primero tiene que ir en la dirección opuesta, recorrer una ruta complicada y solo después llegar al lugar del ataque. Lo más sorprendente ocurre después de esto. Durante el desvío, la presa desaparece por completo del campo de visión de la araña. No la ve. Sin embargo, continúa por la ruta planeada y llega exactamente al lugar donde esperaba encontrar a su víctima. Si un gato hiciera esto, nadie se sorprendería. Pero cuando una criatura del tamaño de una uña demuestra algo así, uno empieza a percibir la palabra instinto de otra manera. Ahora hablemos de la telaraña. Mucha gente sabe que es muy resistente, pero pocos se imaginan exactamente cuánto. El hilo de la telaraña es mucho más delgado que un cabello humano. Sin embargo, en resistencia a la tracción, supera al acero del mismo diámetro. Además, la telaraña puede estirarse sin romperse, algo que el acero no puede hacer. Gracias a estas cualidades únicas, hasta ahora no se ha creado un material artificial capaz de reemplazar por completo la telaraña. La gente ha intentado reproducirla durante más de 400 años. Primero, intentaron hacerlo por medios mecánicos, luego químicos, y ahora lo intentan a través de la ingeniería genética. Ha habido ciertos avances, pero no se ha logrado crear un análogo completo. El hilo natural de la telaraña tiene una estructura tan compleja que por ahora es imposible replicar su estructura a escala industrial. La araña produce varios tipos de hilo simultáneamente. Algunos hilos son pegajosos para atrapar a las presas. Otros son muy resistentes para formar el armazón de la telaraña. Otro tipo es elástico para amortiguar los tirones. Dependiendo de la tarea, la araña elige el material necesario, así como un constructor elige diferentes materiales para distintos propósitos. Existen especies de arañas que no usan la telaraña para cazar, sino que la emplean para desplazarse largas distancias. Lanzan un largo hilo al aire y literalmente se elevan. Antes se creía que ese vuelo solo era posible con la presencia del viento. Sin embargo, hace algunos años se descubrió algo inesperado. Las arañas pueden elevarse en el aire incluso con calma total, cuando no hay nada de viento. Resulta que ellas sienten el campo eléctrico de la Tierra y lo usan como fuerza de elevación. El hilo de la telaraña se carga en el campo eléctrico y es repelido por la superficie de la Tierra, que tiene la misma carga. De esta manera, la araña literalmente vuela, apoyándose en la electricidad. Este hecho lo he verificado muchas veces porque parece increíble.
Sin embargo, es un fenómeno documentado. Lo reprodujeron en un laboratorio, creando un campo eléctrico artificial en ausencia de viento. Las arañas de verdad se elevaron. Me gusta imaginar el momento en que los científicos se dieron cuenta por primera vez de lo que estaba pasando. Una pequeña araña suelta un hilo y comienza a elevarse hacia el cielo. La razón no es el aire ni el viento. Está usando el campo eléctrico de la Tierra como un medio para elevarse y desplazarse. La araña más grande del planeta, la tarántula Goliath, pesa hasta 170 gramos y la envergadura de sus patas alcanza los 30 centímetros. A pesar de su nombre, casi no come aves. Su dieta consiste principalmente en insectos, ranas y a veces pequeños roedores. Un ave es más bien una excepción que parte de su comida habitual. La tarántula Goliath vive en madrigueras ubicadas en las selvas tropicales húmedas de América del Sur. Los lugareños la consumen como alimento, asándola directamente en hojas. Dicen que su sabor se parece al de los camarones. Yo personalmente no la he probado. Ahora les voy a contar sobre un fenómeno del que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Algunas especies de arañas practican lo que los científicos llaman matrifagia. Esta es una situación en la que la madre permite voluntariamente que su descendencia se la coma. No es por accidente ni como resultado de un ataque, sino de forma intencionada. Ella deja de moverse, y su cuerpo sirve de alimento para las arañitas. Esto no es un sacrificio en el sentido humano habitual, sino una estrategia de supervivencia de la especie, perfeccionada a lo largo de millones de años de evolución. La descendencia recibe un comienzo nutritivo, lo que aumenta significativamente sus posibilidades de vivir. Desde el punto de vista de la evolución, esto funciona a la perfección. Cuando uno se entera por primera vez de la matrifagia, la reacción suele ser la misma: es horrible. Pero lo interesante es que casi todas nuestras valoraciones aquí provienen de una perspectiva humana. Vemos a la araña como una madre, pero la evolución la percibe como una forma de transferir el máximo de recursos a la descendencia. Para nosotros es una tragedia, para la naturaleza es una estrategia eficaz que ha existido durante millones de años. Por eso el mundo de las arañas parece tan ajeno, se rige por reglas que pueden no coincidir con las nuestras. Y una idea más sobre este tema. ¿Recuerdan que al principio dijimos que es casi seguro que hay arañas en su casa? Existe otro mito relacionado con el sueño y las arañas que ha estado circulando en Internet durante varias décadas. Supuestamente, una persona se traga varias arañas al año mientras duerme. Esto es una completa invención y además fácil de explicar. Para una araña, una persona dormida es una fuente de vibraciones, calor y respiración. Todas estas señales significan peligro. La araña hará todo lo posible por evitarlos a ustedes. Pero las arañas no son solo criaturas interesantes con habilidades inusuales. Su papel en el planeta es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Y es justo aquí donde empieza aquello de lo que casi nadie habla. Hay una cifra que, la primera vez que la escuché, me pareció simplemente increíble. En conjunto, las arañas devoran entre 400 y 800 millones de toneladas de insectos y otras criaturas pequeñas anualmente. Cada año. Para que se hagan una idea, todos los seres humanos juntos consumimos aproximadamente 400 millones de toneladas de carne y pescado al año. Las arañas comen más que toda la población humana junta. Esto no es un concepto abstracto de ecología, es un control concreto sobre las poblaciones de insectos que destruyen las cosechas, transmiten enfermedades y se reproducen a tal velocidad que sin depredadores naturales rápidamente se convierten en una verdadera catástrofe. Las arañas son uno de los principales factores de contención. En la psicología humana hay una particularidad muy curiosa. Nos damos cuenta si desaparecen los tigres, las ballenas o las águilas, pero casi nunca pensamos en las criaturas que trabajan en silencio y sin llamar la atención. Si de repente las arañas desaparecieran mañana, el primer día nadie notaría la catástrofe. Una semana después, tampoco cambiaría nada. Al cabo de un mes, habría muchísimos más insectos. En un año, los agricultores empezarían a perder sus cosechas con más frecuencia. Y en unos pocos años, todo el ecosistema se habría transformado.
Y aún así, la mayoría de la gente seguiría sin entender la conexión entre estos cambios y la desaparición de esas criaturas que solían considerar simplemente unos habitantes desagradables de las esquinas de sus cuartos. Ahora hablemos del veneno, de ese mismo que todo el mundo teme. Los científicos se dieron cuenta hace tiempo de que algunos tipos de venenos de araña afectan el sistema nervioso de una manera muy específica. No destruyen todo a su paso, sino que atacan receptores concretos. Este hecho condujo a una línea de investigación inesperada. El veneno de una de las arañas errantes de Brasil provoca en los hombres una erección prolongada. Los médicos locales ya habían observado este efecto secundario de la picadura desde hace mucho tiempo. Los farmacéuticos se interesaron y comenzaron a estudiar su mecanismo de acción. Hoy en día, a partir de las sustancias de este veneno, se está desarrollando un medicamento para tratar la disfunción eréctil, que podría actuar de forma diferente al Viagra y ser adecuado para aquellos a quienes el Viagra les está contraindicado. Este no es ni de lejos el único campo de aplicación. Los componentes de los venenos de araña se estudian como posibles remedios para la terapia de la epilepsia y como neuroprotectores en casos de derrame cerebral. La lógica es simple. Si el veneno puede actuar de forma selectiva sobre las células nerviosas, entonces, con el uso adecuado, también puede protegerlas. La telaraña también se utilizaba mucho antes de la aparición de los laboratorios modernos. En la antigua Grecia y Roma la usaban para detener hemorragias. La telaraña se aplicaba sobre las heridas como si fuera un vendaje. Suena raro, pero realmente tiene propiedades que favorecen la rápida coagulación de la sangre y al mismo tiempo prácticamente no causan inflamación. En el siglo XX, la telaraña encontró un uso completamente diferente. Sus finos hilos comenzaron a utilizarse como retículas en las miras ópticas y los telescopios. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense recolectaba a propósito telarañas de ciertas especies de arañas para crear sistemas de puntería de alta precisión. Simplemente no existía otro material tan fino y a la vez lo suficientemente resistente. El resultado es un panorama sorprendente. Una criatura que causa pánico a millones de personas, al mismo tiempo alimenta diferentes ecosistemas, ayuda en el desarrollo de medicamentos. Antes detenía la sangre en los campos de batalla de la antigüedad y ayudaba a los soldados a disparar con más precisión en el siglo XX. Y todo esto le pertenece a la misma araña. Pero hay otro tema que debemos discutir por separado. Es el miedo. Su origen y cuánto cuesta en realidad. Porque este asunto resultó ser mucho más interesante de lo que yo suponía. La aracnofobia, o el miedo a las arañas, es considerada una de las fobias más comunes del mundo. Según diferentes estimaciones, 1/3 de las personas experimenta este miedo en mayor o menor medida. Puede manifestarse desde una ligera incomodidad hasta un pánico total al ver tan solo una foto de una araña en la pantalla del teléfono. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Una de las respuestas más populares es que es un resultado de la evolución. Nuestros ancestros lejanos vivían en un entorno peligroso, donde los animales venenosos representaban una amenaza real, y aquellos que les temían tenían más probabilidades de sobrevivir. Por lo tanto, el miedo se nos transmitió genéticamente. Esta teoría parece bastante razonable. Sin embargo, esta teoría tiene una falla importante. Los científicos han descubierto que los niños pequeños no le temen a las arañas hasta cierta edad. Los más chiquitos suelen mostrar curiosidad, no miedo ni asco. El miedo aparece más tarde y, por lo general, está relacionado con las reacciones de los adultos que rodean al niño. Si la mamá se asustó y el papá intentó matar a la araña con una chancla, el niño aprende esa lección rapidito. No obstante, esto no significa que no exista en absoluto una cautela innata hacia las arañas. Realmente existe, y esto lo confirman las investigaciones científicas. Pero entre una precaución básica y un pánico total hay un abismo enorme, y la mayor parte de ese camino se forma en la niñez, bajo la influencia del comportamiento de las personas de alrededor. Ahora vale la pena hablar del peligro real. La viuda negra es considerada quizás la araña venenosa más famosa del mundo.
Su nombre se ha convertido desde hace mucho en sinónimo de una amenaza mortal. Pero si nos fijamos en los hechos, el panorama es diferente. La picadura de una viuda negra es realmente dolorosa y puede provocar síntomas graves como espasmos musculares, náuseas y un aumento de la presión arterial. Sin embargo, los casos de muerte por su picadura son sumamente raros. En los Estados Unidos, donde la viuda negra es muy común, el número de muertes por su picadura es menor que por las mordeduras de perros domésticos. Con atención médica oportuna, un desenlace fatal casi nunca ocurre. Es curioso que muchas personas que han sobrevivido a la picadura de una araña realmente peligrosa contaron después más o menos lo mismo. Lo más aterrador para ellos no fue la picadura en sí. El verdadero miedo venía de darse cuenta de quién los había picado. El dolor se puede aguantar, pero la imaginación empieza de inmediato a pintar escenas de películas de terror. Muchas veces son esos miedos los que causan más sufrimiento que la propia araña. En la percepción popular, las tarántulas parecen monstruos casi mortales. En realidad, la picadura de la mayoría de las especies de tarántulas se siente como la de una avispa. Es dolorosa y desagradable, pero nada más. Solo unas pocas de las miles de especies pueden representar una amenaza seria para la salud de un adulto. Como ya mencioné, una araña nunca ataca primero. Esto no es una metáfora bonita, sino la base de su biología. Simplemente no tiene sentido para ella gastar veneno en un animal que no puede comer y que es mucho más grande que ella. La picadura solo ocurre como último recurso, por ejemplo, si la araña es acorralada, aplastada o agarrada accidentalmente con la mano. En todas las demás situaciones, prefiere simplemente huir. Resulta que el miedo que se apodera de cientos de millones de personas está dirigido a una criatura que intenta evitar el encuentro con los humanos. La araña vive cerca por muchos años y no causa ningún daño. Al toparse con una persona, solo hace una cosa: busca cómo irse lo más rápido posible. Sin embargo, eso no significa para nada que el miedo desaparezca. Entender que una araña no es peligrosa y dejar de tenerle miedo son dos cosas muy distintas. Es justo ahí donde los hechos biológicos se acaban y empieza algo más. Hay una vieja historia sobre una araña y un campesino. Cada día el campesino mataba las arañas en su granero por miedo y por una costumbre que le había enseñado su padre. Pero un día, una plaga de langostas destruyó su cosecha. En cambio, el granero del vecino, donde no tocaban a las arañas, quedó intacto. No podría decir qué tan cierta es esta historia, pero como metáfora es muy precisa. Las arañas han vivido junto a nosotros desde que la humanidad existe. Estuvieron en las cuevas de nuestros ancestros, en las casas de la antigua Roma, en las chozas de la Europa medieval. Durante todo este tiempo, cazaron las plagas que arruinaban las provisiones y transmitían enfermedades. En silencio, sin que nos diéramos cuenta y sin nuestra ayuda. Pero la forma de verlas era muy diferente en distintas culturas. En la tradición del antiguo Egipto, la araña simbolizaba el tejido y la creación. En la cultura japonesa hay leyendas sobre arañas que cambian de forma, que pueden ser tanto protectoras como criaturas peligrosas, dependiendo de cómo las traten los humanos. En algunas culturas africanas, la araña Anansi aparece como un sabio astuto y un héroe de cuentos sobre el ingenio y la supervivencia. En Europa, las cosas fueron muy distintas. La Edad Media relacionó a las arañas con las enfermedades, la oscuridad y las fuerzas del mal. En los tiempos de la peste, las ciudades se morían. La gente buscaba culpables y explicaciones para lo que estaba pasando. La araña, con su vida nocturna y su aspecto aterrador, encajaba fácilmente en el papel de un mal presagio. Este miedo se fue arraigando y transmitiendo de generación en generación. A través de los cuentos de hadas, las reacciones de los padres, las culturas en las que la araña casi siempre figura como un villano o una señal de mal agüero. El cine hizo lo suyo, la literatura también. Para el siglo XX, la imagen de la araña como una amenaza ya estaba profundamente grabada en el imaginario colectivo. Y aquí está la paradoja de la situación.
Cuanto más investigábamos a las arañas, más claro se volvía lo lejos que estaba esa imagen de la realidad. Cada nuevo descubrimiento traía algo inesperado, formas complejas de comportamiento, potencial para la medicina, un papel importante en los ecosistemas. Sin embargo, el sentimiento de miedo no desaparecía, pues el miedo no vive en la razón, sino en las capas más profundas de la conciencia. Existen personas que se dedican a la aracnoterapia, es decir, a la superación deliberada del miedo a las arañas. Uno de los métodos es la exposición gradual. Primero una fotografía, luego una araña viva detrás de un cristal, después en la misma habitación y finalmente en la mano. La mayoría de los que han pasado por este camino dicen lo mismo. En el momento en que la araña está en la mano y no pasa nada, algo cambia por dentro. El miedo no desaparece por completo, pero ocurren cambios. La razón es que la araña en la mano simplemente se queda quieta. No ataca, no amenaza y no hace lo que esperabas. Simplemente existe. Una pequeña criatura con 8 patas que solo quiere una cosa, que la dejen en paz. En ese momento, un miedo de muchos años se enfrenta cara a cara con la realidad. Y la realidad resulta ser completamente diferente. 300 millones de años. Piensen en esa cifra. Las arañas aparecieron en la Tierra cuando aquí no había ni dinosaurios, ni aves, ni mamíferos. Ellas vieron la aparición, el desarrollo y la desaparición de estas criaturas. El ser humano moderno existe desde hace solo unos 300.000 años. Las arañas son 1000 veces más antiguas que nosotros. En estos millones de años, las arañas no se hicieron más grandes. No desarrollaron armaduras ni aprendieron a volar como los pájaros. Se quedaron más o menos como eran. Porque lo que crearon hace 300 millones de años sigue funcionando hasta el día de hoy. Esa es la verdadera señal del éxito evolutivo. En unos pocos miles de años, hemos cambiado el planeta hasta dejarlo irreconocible. Talamos los bosques, secamos los pantanos, construimos en las costas, saturamos el aire con nuevas sustancias. En este nuevo mundo, las arañas siguen existiendo. En nuestras casas, en los jardines, en las paredes de nuestras ciudades. Se adaptaron tranquilamente al entorno humano, igual que a todo lo demás que existió antes que nosotros. Nuestro miedo hacia ellas surgió hace apenas unos miles de años. Para una persona, eso es mucho, pero es insignificante en comparación con el tiempo que las arañas han vivido a nuestro lado sin hacernos daño. Nuestro miedo es joven, pero nuestra convivencia es muy antigua. Cada año, los científicos descubren 500 nuevas especies de arañas. 500 criaturas que ya habitan en el planeta, cumplen sus funciones, se encuentran en los rincones y en las paredes, pero que aún no han recibido un nombre. Sabemos mucho menos sobre las arañas de lo que creemos. Y esto es lo que siempre se queda en mi memoria después de lo leído. La araña en tu pared, esa misma que estás a punto de aplastar, tiene un linaje más antiguo que muchas formas de vida en la Tierra. Sobrevivió a cataclismos en los que todo a su alrededor perecía. Crea un hilo que los humanos no han podido replicar en 4 siglos. Alimenta los ecosistemas y participa en la creación de nuevos medicamentos. Y lo único que quiere de ti es que simplemente no te fijes en ella. Quizás, la próxima vez que tu mano se acerque a la chancla, mires a estas criaturas con otros ojos.